Ujú. Ya estamos grabando y empezamos en 3, 2, cuando quieran. 3, 2. Buenos días, estamos en nuestro segundo episodio sobre longevidad, health span y lifespan. Yo soy Julio Alejandro, he trabajado en Venture Capital, en blockchain, biotech e inteligencia artificial. Estamos igualmente con Israel Pichardo Casas, que fue un investigador 11 años dentro de la Universidad de Harvard, dentro de la Escuela de Medicina, y trabajó 8 años en el laboratorio de David Sinclair. En este episodio vamos a explicar cuáles son las intervenciones farmacéuticas, o sea, las sustancias, las píldoras que usted puede comprar dentro de una farmacia, dentro de un lugar donde se venda medicinas, y vamos a explicar cuál es el efecto que tienen en términos de mejorar la calidad de vida y posteriormente el impacto que éstas tienen en la cantidad de vida, en los años que usted va a pasar. En el episodio anterior, nosotros dimos varias definiciones. Explicamos cómo existe la inmortalidad biológica que se ha identificado, demostrado dentro de las algas, algún tipo de hidras, algún tipo de medusas. Posteriormente platicamos sobre las zonas azules, cómo se hicieron investigaciones para identificar en qué zonas del planeta, en Okinawa, en Japón, en Loma Linda, California, en Nicoya, Costa Rica, tanto en Liguria como en Sicilia, en Italia, cómo y por qué las personas tenían una mejor calidad de vida, o sea, llegaban a sus años 80, 90 con mayor cantidad de salud, y no solamente llegaban hasta los 80 o 90, sino que muchos de ellos, porcentualmente, comparando con los otros pueblos, con las otras etnias o regiones aledañas, estos vivían más años. Algunos de estos grupos se les llaman centenarios. Y también explicamos las características del envejecimiento que se descubrieron en el año 2013. 5 investigadores, 3 de ellos españoles, una inglesa, un alemán, y posteriormente 9 características del envejecimiento que posteriormente se volvieron 12 en el año 2023, para platicar de todos estos temas y ver cuáles son los fármacos, cuáles son las píldoras, el resveratrol, la metformina, el, eh, el NAD y sus subdivisiones. Vamos a estar aquí platicando con Israel. Buen día, Israel. Hola, muy buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Cómo empezamos a entender este tema de los fármacos? Pues mira, es un tema muy importante porque lo que queremos es que la audiencia se familiarice con las investigaciones y los fármacos que se están utilizando hoy en día para eh, eh, retrasar los aspectos del envejecimiento que discutimos en el capítulo anterior y además con la potencialidad de revertir el envejecimiento, ¿no? Y estos son de investigaciones más nuevas, ¿no? Entonces yo creo que algo muy importante es ah, recordar qué es envejecimiento y por qué queremos intervenirlo, ¿no? Y la idea es que el envejecimiento pues, es como un coche, ¿no? Un coche que a medida que pasan los años pues, va necesitando nuevas piezas, ¿no? Se va descomponiendo, un sistema, el sistema de enfriamiento si no funciona bien va a afectar cómo carbura el motor, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos qué es el envejecimiento, te puedo decir que el envejecimiento es la pérdida progresiva de las funciones celulares, de las funciones de los órganos, tejidos y al final del cuerpo, ¿no? Entonces, hay como muchos niveles en los que podemos intervenir y retrasar estos efectos, ¿no? Y yo te puedo decir, por ejemplo, cómo podemos identificar esas cosas, ¿no? Esas variables que tienen que ver en envejecimiento, ¿no? Y me gustaría citar un estudio, uno de los varios estudios que siguen, de hecho, andando acerca de la longevidad, ¿no? Y es un estudio realizado en la escuela de Harvard, en la Universidad de Harvard, en donde tomaron individuos de la clase nacida, por ejemplo, entre 1939 a 1944. Y este investigador Robert Waldenberg publicó los resultados de este estudio que ya lleva más de 80 años,
Y parte de esos resultados son que realmente para ser feliz y para vivir longevamente, ya le identificó 5 variables, ¿no? La más importante realmente, yo te puedo decir que depende de tus interacciones sociales, familiares, amigos, porque eso te mantiene activo, eso mantiene tu mente despierta, eso mantiene tu actividad física cuando haces actividades con ellos, ¿no? Este es el test, ¿cómo se puede llamar? El estudio más grande y más viejo del planeta, de la humanidad. Sí, a nivel de seguir la longevidad, a pesar que no fue tanta gente, porque más o menos estamos hablando de casi 500 personas, Dentro de la eh, Universidad de Harvard, que alumni, fueron estudiantes. alumnos del de la universidad. Es muy importante porque lo siguieron, realmente fue un estudio de toda su vida, ¿no? Ujú. Y de hecho ahorita están siguiendo la siguiente generación. Entonces va a ser muy interesante porque eso también nos va a hablar de cómo afecta el estilo de vida a sus hijos. Entonces, en este estudio se midieron varios factores: actividad física, hábitos, alcohol, tabaco, el carácter, o sea, cómo es que se lidia con el estrés, con los problemas de la Ujú. vida social, el peso ideal que una persona debería tener, y las relaciones sociales. Y esto es lo que mencionas, o sea, la posibilidad de que una persona a través de su tiempo, o sea, a los 40, 50, 70 años, siga manteniendo uno o más amigos, que amigos de veras, o sea, que te vaya a visitar al hospital, que te pague las cuentas cuando ya no puedes, que te pida el Uber cuando ya lo necesitas urgentemente a las 12 hasta las 3 de la mañana, es lo que te ayuda tanto psicológica como biológicamente para extender tu cantidad de vida. Definitivamente. De hecho, se corroboró que estar solo, que es de hecho, una característica de la cultura norteamericana. En general, mucha gente termina sola en en su vida. Es un riesgo equivalente a fumar toda tu vida Mm. en cuanto al riesgo de morir. Entonces, por eso es súper importante este factor de socialización, ¿no? Y de hecho, si, como tú mencionabas, las zonas azules se caracterizan las personas que viven mucho tiempo porque mantienen esas relaciones, ¿no? Relaciones sociales, Ajá. muy bien. Israel, ¿qué alternativas, qué opciones existen para retardar el envejecimiento? Pues mira, la ventaja, lo que nos ofrecen este tipo de estudios, digo, no es el único, ¿no? Hay otros estudios todavía más grandes, como el estudio de Framingham, el estudio de población longeva la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Varios estudios lo que han definido es, bueno, ¿cuáles son las prioridades o las variables que podemos intervenir con diferentes formas que ya se han estado investigando desde hace, yo te diría, más de 100 años, ¿no? Y entre ellas te puedo mencionar 4. Mm. Esas 4 las vamos a estar discutiendo. Hoy vamos a empezar con la primera, que va a ser, bueno, cómo afectan los fármacos a la longevidad. Pero también vamos a hablar de terapias celulares, vamos a hablar de terapias genéticas y vamos a hablar del efecto del estilo de vida y en algo que se llama hormético, ¿no? Horméticos, estos tipos de intervenciones que, Estresores. ajá, o estresores que van realmente a ayudar a naturalmente alargar la vida, ¿no? Entonces podemos empezar, por ejemplo, con qué es lo que se espera de los efectos de estas terapias, ¿no? Y yo te puedo decir con esta gráfica que vemos aquí al lado derecho, para mí, es que lo que ven aquí en las barras de diferentes colores son los años que se espera que va a vivir la gente de sobrevida, utilizando diferentes intervenciones de las cuales vamos a ir hablando, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio y estilo de vida, estamos esperando que si podemos montar o Mejorarlo. mejorar esas medidas, podemos alargar la vida hasta 20 años. O sea, en lugar de que alguien muera a los 65, muera a los 85, en lugar de que muera a los 80, muera a los 100. Y recuerda que lo que queremos es no nada más que vivan más tiempo, pero no queremos que estén enfermos más tiempo. Y ese es el concepto de comprimir la cantidad de tiempo en la que las personas están La enfermas comorbidad, y que tengan comorbilidades, ¿no? comorbilidades. Ajá. Y por ejemplo, fármacos anti-envejecimiento, que es lo que vamos a discutir hoy, también se espera que te alarguen la vida más o menos 20 años y varios de ellos se están utilizando como una forma de retrasar enfermedades que ya conocemos, Ujú. ¿no? El rapamycin, el resveratrol, el NAD.
Todo esto vamos a hablar. Exacto. Medicina de alta tecnología. Medicina de alta tecnología, esto se va a referir, por ejemplo, al uso de a nanopartículas, al uso, por ejemplo, de terapias en las que vamos a utilizar eh, nuevos fármacos, muchos de ellos derivados de utilizar inteligencia artificial para hacerlos más eficaces, etcétera, ¿no? Entonces, aparte va a haber fármacos que van a tener como múltiples módulos, Ujú. que te tomas una píldora y te pueden ayudar en 3 o 4 diferentes niveles, ¿no? Entonces vamos a ir mencionando uno por uno, pero lo que ves es que si nosotros vamos sumando todas estas intervenciones, teóricamente podríamos alargar la vida de las personas hasta 120 años. Mm. Hoy se considera que es más o menos el límite biológico, pero yo creo que todavía se podría alargar en los siguientes 50 100 años, ¿no? Una pregunta de precisión. O sea, ¿pudiéramos alargar otros 120 años? O sea, si la expectativa de vida en México es de 80 años, ¿esto significa que llegaremos a los 200 años? Yo te diría que siendo realistas, porque ya hay gente que son súper centenarios, yo creo que vamos a llegar al menos en ese límite que conocemos de 120 años. Ujú. Y porque te digo, cada persona va a responder diferente a estas terapias, ¿no? Y sin ser realistas, sí existe la posibilidad de alargarlo un poco No más. sabemos el límite, pero yo creo que sí podríamos empujar realmente el límite humano de cuánto se puede vivir. Hay un factor que mencionabas mucho, que hablabas mucho, la entropía. O sea, la incapacidad de determinar el origen de las cosas y el origen de cómo se van malformando las proteínas, va creando caos dentro del cuerpo humano, o sea, se va deshaciendo y no entendemos realmente por qué. Ese es uno de los problemas para alcanzar la inmortalidad, por así decirlo. Desde luego, la entropía pues, es una ley física, una ley fundamental de la física que dice que si tú dejas pasar suficiente tiempo, todos los sistemas pierden energía y ya no pueden mantenerse, ¿no? Y eso es lo que pasa en el cuerpo humano y es lo que pasa en la longevidad de muchos organismos, ¿no? Que se va perdiendo el orden y las funciones con ella, ¿no? Pero si hay un límite teórico, pero yo creo que sí vamos a poder empujar ese límite. Ok. Y entonces, ¿cuál es el rol de las tecnologías? ¿Por qué se llaman terapias, se llaman medicinas, se llaman tecnologías? ¿Por qué se llaman tecnologías o terapias? Pues mira, al final y ¿Es lo al mismo? cabo, te puedo decir terapia ya es un término más médico, Ujú. en el que vamos a crear un protocolo para saber en qué dosis y en qué tiempo podemos medicar a alguien para que pueda sobrevivir más tiempo saludablemente, ¿no? Tecnológicamente hablando, pues es más bien cómo llegamos a esa información, ¿no? O sea, en investigación, cuáles son las herramientas que nos han ayudado a obtener ese conocimiento de manera profunda y además tecnológicamente en cómo vamos a utilizar inclusive herramientas como, y esto me voy a adelantar un poco, impresión en 3D de órganos, ¿no? Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo va a ser, por ejemplo, el estudio de los genomas de forma personalizada, ¿no? Los exosomas, las células madres, son tecnologías, o Son sea, son las tecnologías, herramientas. exacto. Son las herramientas, porque o sea, estamos hablando de 4 familias grandes que establecen que el aumento de calidad y cantidad de vida, probablemente, que son los fármacos, las terapias celulares, las terapias génicas y los cambios de vida en lo que en inglés decimos lifestyle environmental changes o modifications. En este primero entonces, en el área de los fármacos, vamos a hablar un poco más de él. Ujú. Pues mira, algo importante que yo quisiera resaltar es primero cómo sabemos qué vías o qué genes están involucrados en cómo envejecemos. Ya tenemos un bagaje de información enorme. Yo te puedo decir que conocemos de los primeros genes que tienen que ver con envejecimiento por lo menos unos 40 o 50 años. Desde los 80, 70. Sí, yo te diría, yo creo que inclusive con anterioridad, una de las teorías madre de cómo envejecemos, que es de hecho postulada desde los años 1940, es el asunto de los radicales libres, que todo el mundo conoce, ¿no? Y yo te puedo adelantar ahora que los radicales libres, si bien son una parte de por qué envejecemos, pero realmente no son la causa, ¿no?
Y hoy conocemos cuáles son las causas del envejecimiento en gran medida, todavía falta más información, pero yo te puedo decir que eso se debe a que utilizamos organismos modelo en investigación, ¿no? Y yo te puedo decir que nosotros sabemos qué genes están involucrados en el envejecimiento de la levadura, en el envejecimiento de un gusanito microscópico que se llama Cenorhabditis elegans. Hasta Elegance, como el gusano el elegante. gusano elegante. De hecho, esa se llama así porque tiene una forma muy elegante de desplazarse, ¿no? Oh. Por ejemplo, conocemos también en la mosquita de la fruta, que ha sido un modelo genético súper importante desde el siglo pasado, La drosofila. Drosophila melanogaster. Conocemos, por ejemplo, en pez cebra como un vertebrado, esto es que ya se parece cada vez más a nosotros a nivel genético, en el ratón y finalmente en primates, ¿no? Entonces ya conocemos muchas de las vías, muchas de las proteínas y genes que están involucrados en regular envejecimiento, ¿no? Estos son los animales en los que se hacen las investigaciones. Correcto. Y yo te puedo decir que desde la levadura hasta el ser humano, los genes que están conservados en la longevidad son especialmente eso, ¿no? O sea, si están conservados, quiere decir que son muy importantes. Mm. Y realmente yo te puedo decir que hay por lo menos 4 vías de genes que están súper bien caracterizadas y que sabemos que contribuyen a reducir la longevidad o alargarla, ¿no? Mm. Y de esos resultados te puedo decir que no me voy a abundar mucho en este punto, pero yo te puedo simplemente esquematizar. Imagínate que tú en tu cuerpo tienes como dos posibilidades, ¿no? Para alargar la vida. Una es, hay una cadena de diferentes proteínas que se comunican una con otra y si tú ves, por ejemplo, una comunica a la otra y luego una comunica a la que sigue. Y estos dos modos, de hecho, lo que en este figura, lo que se ve es qué pasa cuando tenemos exceso de nutrientes contra falta de nutrientes. Y eso es bien interesante porque se ha observado que una forma de alargar la vida es reducir la cantidad de nutrientes. Ajá. Entonces hay proteínas y genes que están programados para responder a esos efectos y el resultado es que afectan cuánto vives, ¿no? Y lo interesante de esto es que nosotros ya sabemos qué fármacos utilizar para intervenir en estas vías, ¿no? Mm. Aquí no menciono las 4 vías que se conocen en general están involucradas genéticamente en envejecimiento, pero sí te puedo decir que tenemos un cóctel de fármacos que ya se están probando, ¿no? De estas, dijiste, el exceso o la falta de nutrientes. eh, Hay diferente densidad, diferente importancia en los nutrientes. Por ejemplo, entiendo que el azúcar, por lo general, es contraproducente. Y en México es súper ultra contraproducente. La cantidad de carbohidratos que comemos en América Latina es superior a la que deberíamos tener. Y dentro de ciertas poblaciones hay gente que no ingiere la cantidad necesaria de proteína. Entonces podemos hacer esa precisión. O sea, cuando dices y nutrientes también tiene que ver en el tiempo en el que utilizamos los nutrientes. O sea, hay gente que hace lo que se llama speech snacking. No se me fue el nombre, pero o sea, que come a las 7 de la mañana, luego a las 10, luego a la 1, luego a las 3, a las 7. Entonces, come virtualmente desde que se levanta permanentemente hasta la noche, hasta las 9, 10, y si se la pasa hasta las 11, sigue comiendo. Eh, ¿En qué afectan estos dos ideas? La calidad, la cantidad y el tiempo de ingestión. Mira, sí afectan muchísimo y mientras más carbohidratos y mientras más nutrientes tengas, va a activar señales en tu cuerpo que van a hacer que ponga en un modo de crecimiento y reproducción Es el celular. famoso mTOR, Mammalian Ese Rapamycin. es uno de los ejemplos, ¿no? Es una proteína, mTOR es el blanco mecanístico de la rapamicina, que es una droga que se aisló en la isla de Pascua hace mucho tiempo y que sensa, por ejemplo, cuántos aminoácidos comemos, ¿no? En particular de los ácidos que se llaman de cadena larga, ¿no? Como la leucina, isoleucina y valina, que de hecho los fisicoculturistas utilizan mucho, ¿no? Y se ha visto que cuando están presentes se acelera el envejecimiento. Mm. Cuando están presentes alta cantidad de carbohidratos como la glucosa o la fructosa, se acelera el envejecimiento porque hay una vía de señalización que depende de insulina, por cierto, eh,
y que cuando están presentes en alta cantidad aceleras tu envejecimiento. Entonces, si tú imaginas cuando vivíamos en cuevas o estábamos como nómadas, la mayor parte del tiempo no teníamos Coca-Cola, no teníamos un gansito a la mano, no teníamos tortillas, ¿no? Y entonces nuestro cuerpo en realidad está adaptado a subsistir sin nutrientes, ¿no? La mayor parte del tiempo. Y eso nos ayuda a proteger al cuerpo de del estrés de no tener alimentos. Y se ha adaptado de tal forma que cuando no hay alimentos o no hay demasiados nutrientes, el cuerpo se protege y se recicla. Mm, ok. ¿Qué necesitamos entender o cómo es que estas pathways, que así se llaman en inglés, que me dices, existen 4 de ellos: el de la insulina, el mTOR, los sirtuinos, que son 7, el 1 y el 6 son muy populares, y el AMPK. ¿Cómo Ujú. se aplican? Pues mira, en realidad, dependiendo del estado de nutrición, por ejemplo, hay nutrientes como los carbohidratos Dependiendo del estado de estrés también. y del estado de estrés. Entonces, por ejemplo, cuando hay un exceso de carbohidratos, se enciende la vía de la insulina, del receptor de insulina. Ujú. Se apaga la vía que tiene que ver con AMPK, que es la que sensa cuando hay baja energía. Y eso últimamente conecta con la vía que tú mencionabas de mTOR, que en realidad es un sensor también de aminoácidos. Y últimamente lo que hace es mantener un nivel. La célula le dice, crece y reprodúcete rápidamente. Pero eso puede conllevar cáncer, por ejemplo. Un tumor. Un tumor. Eso puede, por si las células empiezan a acelerar su metabolismo, que la entropía empieza a incrementar y se empiezan a descomponer, ¿no? Pero cuando tú apagas esas vías, por ejemplo, y vamos a mencionarlo con alguna droga, por ejemplo, em, dicho sea de paso, es que nosotros vamos a poder modular esas vías de forma farmacológica. Y hablando, por ejemplo, de las sirtuinas es una familia de proteínas que en realidad se encargan de proteger a tus genes, que es donde están todas las instrucciones para hacer tus células, y para reparar, por ejemplo, organelos que son la fuente de energía como las mitocondrias, ¿no? Ok. ¿De qué manera platicaste del origen y el surgimiento del conocimiento de algunas medicinas para retardar? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Claro, mira, podemos dividir las intervenciones farmacológicas, recordando que un fármaco es una molécula, un compuesto químico que ya se ha probado en modelos animales y que además puede o no tener eh, eh, respaldo de estudios clínicos. Esto es que ya se haya probado la seguridad y la eficiencia de su función en la gente, ¿no? Entonces yo te puedo decir que hay fármacos que ya se conocen, que se daban, por ejemplo, a pacientes con diabetes, como la metformina, o que se daban a pacientes, por ejemplo, con donación de órganos, por ejemplo, la rapamicina, también se conoce como sirolimus en nombre comercial, que se ha visto que alargan la vida de estas personas cuando lo comparan, por ejemplo, contra gente que no está recibiendo esos tratamientos. Y entonces cuando nosotros o los investigadores empezaron a ver en dónde actúan esas vías, se vio que actúan en las mismas vías o en los mismos genes o proteínas que se habían identificado en otros animalitos, ¿no? Entonces yo te puedo segmentar fármacos que hoy se conoce que son de prolongevidad, esto es de que se han demostrado que alargan la vida no solamente en algunos organismos, sino posiblemente también en humanos. Y te menciono, ¿no? La metformina, así como la ven en el esquema del lado izquierdo superior, la metformina ayuda a básicamente mantener el estado energético de las células y la capacidad de producir energía de una forma regulada que ayuda a las células y que mantiene como un estado de pseudoestrés. El NAD, por ejemplo, y las sirtuinas es otro de las intervenciones que, particularmente el laboratorio de David Sinclair, donde yo trabajé, se descubrió y se estableció que el NAD es un cofactor, esto es una molécula que está dentro de la célula que se pega a las proteínas sirtuinas. Ujú. También se pega a otras proteínas, pero en particular a estas, cuando se pega, lo que hace es elevar la reparación del DNA, proteger a las mitocondrias que están sanas, o sea, producir buena energía y mantener en un estado también de estrés y reciclamiento, ¿no?
Y de hecho esto es muy importante porque las sirtuinas y esta serie de intervenciones se cree que de hecho pueden detener y manipularlas, revertir el envejecimiento. Posteriormente vas a hablar de Voy a eso. hablar un poquito, no solamente en al final de este programa, pero en el siguiente cuando hablemos de intervenciones genéticas. O sea, los cambios genéticos del DNA pueden ser al cambiar el... Muy bien, muy bien. Ahí la llevo, ahí la llevo. No, te va muy bien, va muy bien, va muy bien. Dices mucho, yo te puedo decir, que a veces suena... Ni me doy cuenta. sí, 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 sí. ¿Y esas imágenes cómo las van a insertar luego? Él me está pasando la presentación. Ok. ¿Qué sigue, perdón? O sea, después de este, es que Tú te no quedaste en la parte de decir si esto lo vamos a usar como una forma para rejuvenecer. Ok. Una cosa, no explicaste estas vías a detalle. Ujú. O sea, están estos pathways y son estos cuatro. Eh, y ¿Quieres estos que cuatro. los explique más? Mm, Es que siento ¿verdad? que si me Ajá. meto en detalles ya vamos a salir, o sea, se va a alargar más y perdemos un poco de attention span ahí. Porque ya mencionamos cuáles son los genes importantes. Ujú, Entonces lo que quiero más hacer énfasis es por qué utilizamos drogas para afectar esas interacciones. ujú. ¿Sale? ¿En qué número vamos? Ahorita vamos ¿Medicinas para retardar? sí, o sea, estos son pro longevidad Ok. Estás haciendo la diferencia entre prolongevidad y, a la madre, y y geroprotectores. geroprotectores. Ajá. Ok. Eh, Luego vas a hablar de suplementos alimenticios y aplicación a México. Ok. Ujú, ujú. Ajá. ¿Sale? Muy bien. Y entonces ahora, no sé si quieras terminar la pregunta de por qué es importante esto. Si no, ya me paso a GLP-1. Sí, no logré formularla correctamente, pero estableces o se predice que puede haber un cambio dentro del DNA, no solamente con intervenciones genómicas, sino con intervenciones farmacéuticas. Químicas, Sí, sí. sí la Sí, sí, realicé sí, 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 sí. correctamente. Ok. Entonces, Sí. seguimos. Ajá. Gírate tantito a tu izquierda. No. Gira, gira. Ah, sí está. ¿Así Ujú. está bien está también? Ujú. Sí. Vale. Entonces, continuamos. Ujú. 3, 2. Entonces, Israel, estás mencionando que pueden haber cambios dentro del DNA, no solamente por intervenciones genómicas como CRISPR, pero también por la utilización de varios farmacéuticos, de varias píldoras. ¿Cómo funcionaría? De hecho, eso es bien interesante porque vamos a mencionar después cómo podemos rejuvenecer células in vitro e in vivo utilizando genes que se llaman factores de Yamanaka. Vamos a hablar después de ellos. Pero en estos últimos 2 o 3 años yo te diría que ya se empiezan a utilizar pequeñas moléculas, fármacos o sea, medicinas que ya se conocen y que se pueden aplicar a este tipo de eventos. Y aparte fármacos totalmente nuevos, Mm, compuestos que van a hacer que podamos modular y cambiar la forma en la que se expresan los genes solamente utilizando un cóctel de pequeños compuestos que van a ser súper fácil las estrategias para rejuvenecer cierto tipo de células. ok. ¿Y cómo funcionaría? O bueno, si me puedes hablar un poco más de esta diferencia entre los genes pro longevidad y geroprotectores. Pues mira, si recuerdas cuando estábamos hablando de medicina 2.0 y medicina 3.0, medicina 2.0 ha sido todo lo que conocemos hasta hoy de todas las medicinas o fármacos que realmente son paliativos, ¿no? Buscan curar. Buscan curar o por lo menos detener ciertos aspectos ya que estás enfermo, ¿ok? Y son la mayoría de los compuestos que hemos visto, por ejemplo, que te ayudan a evitar un paro cardíaco, que te ayudan a evitar un trombo en tus venas o arterias, que te reducen, por ejemplo, la probabilidad de que tengas arteriosclerosis, algunos otros, ¿no? Pero esos no te van a prevenir la enfermedad, esos te van a detener con cierto nivel la progresión. Pero en el caso de los fármacos pro longevidad,
estos van a poder, se ha demostrado ya en muchas investigaciones que sí pueden retrasar y prevenir estos aspectos de enfermedad, ¿no? Esa es la medicina preventiva 3.0. Entonces es curación contra prevención. Correcto. Ok. ¿Y cuáles son estos? Pues mira, mencionaba que la metformina es uno de ellos. Es un medicamento que es muy barato, que se da a los pacientes ya con diabetes, por ejemplo, una forma, es un hipoglucemiante. Esto quiere decir que reduce la cantidad de glucosa en sangre. Y aparte ayuda a muchas otras funciones, como por ejemplo a renovar las mitocondrias, donde se produce la energía de las células, generar señales para reparación, etcétera. Es una de las, creo que es una de las 5 drogas más utilizadas En medicina en hoy en medicina. día, O sea, correcto. y de las que entonces han sido más testeadas eh, sin tener efectos secundarios fuertes. Sí tienen efectos secundarios, pero son tolerables, ¿no? Y de hecho, pues ya se utilizan en la clínica por muchos años, ¿no? Pero lo interesante es que esta droga se descubrió que sí se puede, igual en animales de laboratorio, sí alarga la vida, ¿no? Mm. Mencionábamos también el NAD, que es un cofactor, es una molécula que se produce dentro de las células, y las sirtuinas, que es una familia de proteínas a las que se pega el NAD y que ayudan a básicamente mantener el programa de expresión de genes de la célula. Esto es mantener la función intacta de cómo se expresan esos genes, ¿no? Y son muy importantes porque de hecho es la base de la teoría de la información, de la teoría informacional del envejecimiento que David también está promoviendo. Informational Theory of Aging, de David Correcto, en Sinclair. inglés. Ujú. Y lo que dice es que la forma, la topología en la que están estructurados estos genes es muy, muy importante porque de eso depende si tus células van a mantener su identidad a lo largo del tiempo, ¿no? Ujú. Eso lo vamos a tocar después en los siguientes capítulos, pero voy a pasar al que sigue, que es el asunto de Ozempic. ¿Recuerdas Ozempic, que es Ujú. este medicamento, Es el famoso medicamento para reducir la obesidad. la obesidad, Ujú. y también contiende contra algunos síntomas o signos de la diabetes? Y entonces hoy se están desarrollando, esto es un péptido, esto es una pequeña proteína que se inyecta en los pacientes y que ayuda a elevar la saciedad. Esto es, los pacientes se llenan más rápido, entonces no comen tantas calorías. Ayuda a aumentar la sensibilidad a la insulina, esto es, reducen los niveles de azúcar en sangre y además aceleran también la forma en la que queman las grasas, ¿no? Mm. Aquí la única cosa de advertencia que debemos de decir es que estas medicinas deberían de ser usadas particularmente para gente que que es obesa o que tiene diabetes. Pero ahorita hay muchos artistas, mucha gente que lo está utilizando para bajar de peso, pero hay un riesgo, y el riesgo es que también pueden perder masa muscular. Mm. Y eso es muy importante para envejecer sanamente. Ujú. La siguiente es la rapamicina, como habíamos mencionado. Un fármaco que se aisló de una bacteria en la isla de Pascua, que pertenece hoy a Ecuador. Ecuador. Ujú. Ajá. Y de ahí se descubrió que se puede utilizar como un inmunosupresor si lo utilizas en grandes cantidades. Pero se ha visto que esta es la mejor droga que ayuda a los nemátodos, a las moscas de la fruta, a los ratones a vivir hasta 30% más, ¿no? 30% más es muchísimo. Es como si yo te dijera que si tú vas a vivir 80 años, se está alargando tu vida, pues no sé, hasta los 95 años, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué vas a hacer en esos 15 años, no? O sea, puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, esto es importante y todas estas siguen en investigación. Esta es la que particularmente ataca o inhibe esta proteína que se llama mTOR. Y este rapamycin es una de las que tienen los mejores resultados repetidos en multiple trials Ujú. a nivel global. Sí, de hecho, en trials, desde el punto de vista de investigación en animales. Ujú. Ahora los estudios clínicos que se están haciendo para ver si alarga la vida, esos se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, yo sí quiero decir que ninguna de estos fármacos los estoy recomendando, que la gente se lo tome o los busque de forma independiente,
pero que o sea, hay que esperar a los estudios clínicos a ver cómo nos afectan, ¿no? Sobre todo por los efectos secundarios. Ujú. La siguiente, por ejemplo, es la espermidina. Es un compuesto que de hecho está presente en el esperma. Curiosamente, las células como los espermatozoides se utilizan esta sustancia para, de hecho, resetean a los ovocitos cuando está en la fecundación, ¿no? Resetean en cuanto a, aumentan la calidad de las células cuando se están dividiendo y se ha fecundado el óvulo, ¿no? Pero resulta que esos compuestos también pueden ayudar a que las mitocondrias se renueven, a que aumente, por ejemplo, el recambio de proteínas. Cuando están, por ejemplo, las proteínas también se enferman y se enferman porque se les modifican químicamente cosas y ya no funcionan. Ujú. Entonces, la célula utiliza mecanismos para reciclar y la espermidina favorece ese reciclamiento. Ujú. La otra clase se llaman senolíticos, que son moléculas que matan a las células zombie. Estas son células que con el tiempo van acumulando daño en el DNA, se quedan, les voy a llamar trabadas en el ciclo celular, Mm. pero producen un montón de agentes proinflamatorios que te aceleran el envejecimiento. Entonces hay una serie de compuestos que pueden matar de forma dirigida a esas ¿Cómo se células. llaman estos factores? Senolíticos. No, no. Ah, Citoquínicos. son No, citocinas, se llaman. citocinos. Citocinas Ujú. son moléculas que le dicen al sistema inmune, los recluta para los sitios de daño y aparte produce muchos radicales libres para deshacerse de las células que están enfermas, ¿no? Los de, ¿El ser humano acumula más células cuando envejece? Acumula células senescentes cuando envejece O sea, viejitas ya dañadas que no sirven, no y funcionan. que además envenenan los nichos en donde están, ¿no? O sea, no solamente se quedan ahí paradas, sino que envenenan, o sea, contaminan a las otras células. Propagan la senescencia también. Y Entonces, por lo tanto se deben eliminar, se deben morir, se deben reutilizar, reciclar. ¿Qué se tiene que hacer con estas células zombies La o teoría senescentes? ahora es que si tú las eliminas, de hecho ya hay modelos animales en los que se ha visto que si tú las matas, los animales viven más. Pero te debo de decir que las células senescentes son importantes, por ejemplo, para reparar. Por eso existen. O sea, Mm. también ese es un mecanismo natural. Por ejemplo, cuando tú tienes una cortada en la piel, necesitas cierto grado de células senescentes para que recluten a las células inmunes y reparen el daño. El problema es cuando se van acumulando con el tiempo. Y desde el alcohol, el tabaco, todas las toxinas que nosotros ingerimos ayudan a aumentar los niveles de células senescentes. ¿Hay alguna diferencia entre lo que se llama acumulación crónica contra aguda? O sea, si te cortas, pues sí, las necesitas por unos días, probablemente una semana o dos, Ujú. y eventualmente la cantidad de células que tienes, pues se debería nivelar y entrar en Ujú. homeostasis, en una Ujú. regularidad. Sí. Sí, bien. Entonces sí hay esta diferencia entre agudo y Ajá. crónico. Y crónico, que es a lo largo del tiempo, es lo peor. Entonces, por eso se utilizan estos compuestos, ¿no? Ok. Eh, ¿Están probióticos también? los probióticos, eso es bien interesante. Los probióticos se refieren a las bacterias que viven en tu interior, ¿no? Ya sea en el intestino, en tu boca, en diferentes cavidades. Y la idea es que el metabolismo de esas bacterias te ayudan, por ejemplo, a producir vitaminas que tú necesitas, eh, metabolizan toxinas que tú no necesitas, y en realidad es una relación simbiótica, ¿no? Cuando ese microbioma está equilibrado, eh, se ha visto que te ayuda a vivir más, ¿no? Y eso también se ha demostrado en estudios animales. Pero ¿qué es lo que se compra? ¿Qué es lo que se come ahí? O sea, los probióticos, entiendo que dentro de tu intestino tú tienes una fauna, necesitas cierto tipo de bacterias, algunas son buenas, algunas son malas. Ujú. Los probióticos, ¿qué te ayudan o cómo modifican químicamente el organismo? Pues mira, los probióticos en sí, en definición, son cultivos bacterianos que tú consumes, por ejemplo, en alimentos fermentados, por ejemplo, el yogurt, inclusive la cerveza, en el sauerkraut, y es que este es este alimento Ujú. alemán. eh, en general, muchas cosas que son fermentadas contienen microorganismos que te van a ayudar a poblar
de una forma sana tu intestino. Y entonces vas a poder digerir alimentos y producir compuestos que te ayudan inclusive a decrementar la velocidad de envejecimiento. Mm. Pero cuando tú les pones, por ejemplo, una bomba de antibióticos, por ejemplo, es el caso de cuando uno quiere matar a la bacteria causante de la gastritis, que es Helicobacter pylori. A veces te dan un antibiótico que es tan fuerte que oblitera todo el microbioma del intestino. Y cuando eso Es un pasa, Nagasaki chiquito o un un Nagasaki Nagasaki grandote. grandote, porque Ujú. estás eliminando cientos de billones de bacterias, ¿no? ¿Y eso es malo? Eso es malo Ujú. porque ya no vas a poder recuperar las poblaciones que tienes tan fácil, y además te tardas mucho en recuperarte y eso de hecho ayuda a que te inflames más Mm. y la inflamación per se acelera el envejecimiento. ¿Y estas poblaciones se pueden rejuvenecer, pueden restablecerse Es correcto. gracias a estos medicamentos de probióticos? Sí, te puedo mencionar, por ejemplo, Y eso es una familia que se llama, o sea, la familia de los probióticos. ujú. Y ha de tener 10, 50, 100. O sea, ¿cómo se conoce? ¿Cómo es que la gente lo puede comprar en el Walmart o en el Kmart? Pues mira, siendo realista, la mayoría de los probióticos que tenemos acceso en las farmacéuticas, en las, ¿cómo le llaman? Over the counter, o Ujú. sea, en los OTC. lugares que puedes comprar directamente como suplementos, realmente nada más te proporcionan como 2 o 3 especies de bacterias que no son suficientes para que puedas repoblar tu intestino como debe de ser, ¿no? ¿Se necesitan 100 o Se 1000? necesitan, en cuanto al número de bacterias, Ajá. 100 millones, 400, 500 millones de Pero bacterias. ¿cuántos grupos? ¿Cuántos ¿Cuántas tipos? especies ¿Cuántas estamos especies? hablando? Yo te puedo decir de varios miles de especies, Mm. ¿no? Entonces es muy compleja esa comunidad. Ujú. Pero hoy hay en día, por ejemplo, compañías en las que venden ya cepas de bacterias Ujú. que son propias, y te dan como ventajas de salud encima de las comerciales, ¿no? Yo te puedo hablar de una compañía que se fundó apenas el año pasado, que se llama Pendulum en Estados Unidos, que es la única compañía al momento que vende cepas que son que tienen mejor efecto en la salud que lo que compras como Bifidobacillus en tu Yakult, por ejemplo. ¿Athletic Greens son probióticos? ¿O Athletic venden? Greens es una marca de una mezcla de vitaminas y prebióticos, o sea, de algunos compuestos de super comidas como los, Ujú. ¿cómo les llaman? Que son enriquecidas con compuestos que también pueden alargar la vida y tienen algunas especies de bacterias, pero no es suficiente para repoblarlas, ¿no? Ujú. Tienes como antiinflamatorios como último? Y como te mencionaba hace rato, el hecho de que tu cuerpo esté inflamado por alguna razón, ya que sea que tengas una enfermedad crónica o que tengas la misma adiposidad de las personas, entonces cuánta grasa tengan, aumenta la inflamación. Y La grasa aumenta la la inflamación. grasa aumenta la O sea, entre inflamación. más gordo estás, más Más inflamado inflamado estás. estás crónicamente. Y Y el esto es hecho, malo. y esto es muy importante porque esa es una de las causas de muchas enfermedades propias del envejecimiento, ¿no? Te afectan las arterias, te afectan el corazón, te afectan el cerebro. Y últimamente la inflamación es mala cuando es demasiada. Ujú. Y la inflamación está producida por las células del sistema inmune y las células que están dañadas, ¿no? Entonces, hay moléculas que nosotros ya podemos inhibir. Entonces, hay algunas que se llaman interleucinas, que son otro tipo de citocinas. Interleucinas. Interleucinas. Leucina como la proteína, una de las proteínas que utilizan los bodybuilders. Son un aminoácido en Ujú. realidad. Entonces son proteínas que en realidad tienen motivos, se les llama de leucinas, o sea, de Ujú. estos aminoácidos en cadenita, ¿no? Y la idea es que esas las utilizan como moléculas de señalización, como de alarma, Mm. ¿vale? Y la idea es que cuando están muy elevadas, acelera el envejecimiento. Entonces Ujú. podemos ya inhibirlas de forma directa. Ujú. Fármacos pro longevidad. Fármacos también tenemos geroprotectores. Geroprotectores, mira, Geroprotectores es que te protegen y te hacen que tu health span, que tu calidad de vida sea mejor. No necesariamente que vivas más años, sino que los que vayas a vivir, los 60, 70, 80, los vivas en buena calidad. Sí, dentro de Ujú. los límites que cada persona va a tener, ¿no? Entonces, geroprotectores se refiere gero es lo que se refiere en griego a longevo,
a viejo. Ujú. Y protector en este caso es los medicamentos que conocemos que ya te pueden evitar los efectos de ciertas enfermedades, por ejemplo, eh, cuando tienes insuficiencia cardíaca, cuando tienes, por ejemplo, una falla renal, cuando tienes, por ejemplo, una probabilidad de tener coágulos en la sangre que te pueden producir embolias, etcétera. Entonces, así como los pongo, están puestos en esta imagen, son alrededor de 14 compuestos que utilizamos para evitar que te mueras, básicamente. Ujú. Entonces, protegen tu estado de salud hasta cierto punto, pero ya las enfermedades que les causaron ya están allí. Entonces, estos son paliativos, Ujú. los otros son preventivos. Ujú. Ujú. Ok. Y yo te quiero decir, por ejemplo, que los efectos de estos medicamentos, hay una base de datos enorme, ¿no? Estos, los que te menciono, son un par de docenas de medicamentos. Betagonista, betabloqueador, estatinas, inhibidor de ACE, SSRI, opioides, diuréticos de asa, tiazidas, insulina, anticoagulantes, antiplaquetarios, biguanosidos, nitratos, diuréticos, ahorradores de potasio y Angiotensina. angiotensina. ¿Ok? Entonces, todos estos son medicinas que ya se utilizan en la clínica por mucho tiempo, ¿no? Muchos de ellos, de hecho, las tiazidas son de lo que más se receta en el mundo, ¿no? O sea, son drogas que ayudan a mantener la función de los riñones. Pero lo que quiero decirte es que cuántos fármacos están estudiando hoy en día que pueden afectar envejecimiento, se calcula en una base de datos que te puedo mencionar que se llama Drug Age en inglés. Ujú. Hay más de 1095 fármacos que han sido estudiados en modelos animales y que se pueden potencialmente estudiar en humanos. Ujú. Y además de los fármacos que ya están validados en humanos, yo te puedo hablar de 138 que se están probando en estudios clínicos, esto es en personas. Esto es una gran cantidad de estudios y los resultados de estos estudios vamos a empezar a verlos en los siguientes 5 a 10 años, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque varios de ellos ya van a estar enfocados en cómo afectan ciertos marcadores de envejecimiento. El que se tiene más, de acuerdo a la gráfica, es el resveratrol, el que se ha hecho más investigación. Sí, correcto. El resveratrol, ¿Es el más estudiado, más que rapamycin, más que a la NAD? fecha sí, o sea, el número de publicaciones asociadas a los compuestos sí es mayor. Lo que te puedo decir es que, o sea, varios de estos compuestos, a medida que se sepan más y haya más estudios, vamos a poder evaluar efectivamente cómo afectan la longevidad. Por ejemplo, mi lado derecho, el más Ujú. próximo a ti, lo que ves es diferentes colores en estas columnas representan a diferentes compuestos que algunos de ellos son geroprotectores, algunos de ellos son pro longevidad. Y lo que ves es, por ejemplo, en el lado izquierdo, derecho, perdón, donde está el resveratrol, tiene más puntitos. Esto quiere decir que es el número de estudios en los que se ha visto que puede o no incrementar la vida, ¿no? Y esto es Ujú. otra vez en animales. Mientras más alto, son estudios que alargan más la vida. En cero no cambia nada y hacia abajo, de hecho, disminuyen la vida, ¿no? La Entonces, cafeína te puede disminuir la vida, en ciertos modelos, o sea, depende Ujú. de las condiciones precisas, ¿no? porque aumenta Eh, el cortisol. Habría que ver cuáles estudios en Ujú. particular, pero esa sería una posibilidad. Ahora mismo no te puedo decir porque Ujú. necesito revisar, pero hay estudios en los que se ve que la cafeína tiene además, o en el café, hay compuestos que se llaman polifenoles, como el resveratrol, Ujú. que ayudan también a estimular a las células para, por lo menos, mantenerse saludables, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no necesariamente todos los compuestos van a aumentar la vida. Acuérdate, porque lo que también queremos es el health span, esto Ujú. es mantener la salud por más tiempo, ¿no? Y finalmente de este lado, pues lo que se muestra es la cantidad de estudios asociados, ¿no? Entonces, como ves, resveratrol tiene más estudios, pero poco a poco se va a ir equilibrando, ¿no? Y mientras más información, mejor podemos decidir cómo usarlos. Ujú. Eh, y entonces, lo que falta nada más por mencionar es el asunto de cómo pasamos o cómo identificamos entre medicinas y suplementos. Y esto es muy importante porque estamos inundados en el mercado de suplementos alimenticios que potencialmente pueden ser dañinos, que no tienen una regulación en cuanto al contenido
compuestos tóxicos y que aparte tienen un proceso de control de calidad muy pobre, porque en realidad las autoridades, casi en todo el gobiernos. mundo, aprueban estos compuestos como si fueran como las vitaminas, por ejemplo, Dame ¿no? algún ejemplo. ¿El quercetín La quercetina o es el resveratrol? el resveratrol o inclusive algunos multivitamínicos O sea, el resveratrol porque es proveniente de las capas de la uva. de la uva, que famosa o infamemente se le correlaciona a tomar mucho vino. Y se piensa en México y América Latina de que si se toma demasiado vino, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uno va a poder ingerir este resveratrol con una biohabilidad muy avanzada y por lo tanto va a mejorar su vida. Pero no es el caso. O sea, y no es el caso porque un vaso de vino, ¿cuánto se necesita? ¿Cuántas son las dosis, por ejemplo, de resveratrol que se toma en general? Mira, por ponerte un ejemplo, en una analogía, ¿cuánto vino necesitarías para tener la dosis adecuada que te haga efecto? Necesitarías beber como si el Estadio Azteca estuviera inundado a la mitad, diario, Diario. lo cual eso es imposible, ¿no? Entonces tiene cantidades microscópicas de resveratrol. O sea, son decenas de botellas, centenas de botellas. Barriles de vino. Entonces no puedes, o sea, por eso necesitas un suplemento. Yo te puedo decir que en promedio la gente puede tomar entre 1 a 2 gramos de resveratrol al día. Ujú, Yo no estoy diciendo que lo tengan que hacer, ujú. pero por eso se venden los suplementos, porque es una forma de concentrar los compuestos activos, ¿no? Y dentro de una botella de vino, creo, hasta hace algunos años leí que tenía entre 1 y 5 miligramos. Y si se necesitan tener 1 o 2 gramos, estamos hablando de cientos de botellas que una persona se tendrá que tomar. Y de hecho más porque, digo, no es porque necesitemos saber todos los detalles, pero hay dos formas de resveratrol. La que es activa se llama transresveratrol. Resulta que la misma luz puede afectar, puede oxidarlo, ¿no? Entonces, aun cuando tengas 3 o 5 miligramos, puede ser que la cantidad que sea activa sea solamente el 10%, ¿no? Mm. Entonces es muy variable. Pero el punto de los suplementos es cómo la gente puede confiar en ellos, ¿no? Y la respuesta es Don't. no. Never. La respuesta es no, porque la mayoría de las compañías no tienen un control de calidad que cada vez que sale un lote nuevo, ellos te digan cuánto contaminante tenga de otros compuestos y además cuál es la cantidad de sustancia activa. Y yo te puedo decir que en México, como en otros países, el consumo de suplementos de una variedad de marcas es enorme. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Inclusive en la herbolaria, cuando vamos a los mercados, por ejemplo, a conseguir cierto tipo de medicinas alternativas, también ahí tenemos que tener mucho cuidado porque ahí tampoco hay un control de calidad preciso, ¿no? Siendo que cada planta va a tener una concentración diferente de estos compuestos, ¿no? Que no tenga control de calidad significa que puede tener un 5, un 20% de tóxicos. Ujú. Entonces, alguien cuando va a la farmacia para tratar de curarse, puede estar tomando una alta calidad de tóxicos. Y esa es la diferencia con las medicinas, ¿no? Las medicinas, por ley, tienen que establecer, tienen que reportar cuánto del compuesto activo tienen y cuánto de contaminantes acarrean. Entonces ahí tienes una medición de las dosis bien específica, ¿no? Ujú. Entonces, por eso digo, la ventaja de usar medicamentos y validarlos a través de estudios clínicos es lo que lo hace preciso, es lo que lo hace efectivo. En cambio, en los suplementos es más variable. Ujú. No quiero decir que no tomemos suplementos, a veces sí los necesitamos, pero es importante informarnos cómo elegir las marcas y qué tipo de suplemento tomar, ¿no? Y comprarlos de Alemania, de Bélgica, de Reino Unido, menos de México, o nunca de México y América Latina. Bueno. Esto no se debe haber dicho, pero bueno. Es We're just honest, you know. es que es muy variable y te puedo decir que la mayoría de los suplementos, de hecho, no se hacen en México, se hacen en China e India. Y esto entonces también ocupa, bueno, ¿cuáles son las barreras comerciales y regulaciones que deben de establecerse para que tengas buena calidad en ellos, ¿no? Entonces yo te diría, confía en las marcas en las que la gente que esté preparada pueda recomendar porque ellos ya conocen de estudios Solgar. realizados. Solgar probablemente es uno de los más reconocidos y famosos en Reino Unido, en Estados Unidos.
No sé si se comercialice en Argentina, en Brasil, en América Latina, pero bueno, ¿qué más tenemos todavía? Y mira, la última parte que quiero mencionar es que es el asunto de que no nada más tenemos compuestos que nos van a ayudar a detener a frenar el envejecimiento o enfermedades del envejecimiento, sino que hoy en día ya conocemos esos compuestos que pueden reprogramar a las células para que ellas mismas se reparen. Y lo que te puedo decir es que desde hace 6 años, en particular en el laboratorio donde yo trabajaba en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina, descubrimos que, bueno, nuestro equipo descubrió que tú puedes rejuvenecer células utilizando estos factores de Yamanaka, que son genes y proteínas que ayudan a reestructurar tu genoma. De tal forma que si tú lo haces de una forma pausada y regulada, tú puedes simplemente rejuvenecer a las células adultas. Y entonces lo que se ha encontrado es que puedes utilizar ahora compuestos, o sea, fármacos que se están estudiando todavía, que en ciertas combinaciones te pueden dar el mismo fenotipo, el mismo efecto de rejuvenecer células, ¿no? Entonces, estoy mostrando, por ejemplo, en esta imagen de su lado izquierdo, lo que van a ver es diferentes fármacos o compuestos químicos que en cierta modalidad, en cierta combinación o cócteles, tienen un efecto como ven del lado derecho. Esas cajitas que se ven del lado derecho es simplemente los relojes biológicos de células que fueron tratadas con esos compuestos que realmente se redujeron su edad. Esto es, sí se están rejuveneciendo. ¿Ok? Vamos a hablar después de lo que son los relojes de Horvath y los relojes de Ujú. metilación, pero esto es muy interesante porque para hacer terapia con ellos, la aprobación y la implementación de estas terapias va a ser mucho más rápida. Estoy hablando de los siguientes 5 o 10 años. A ver, vamos a ver si lo entendemos correctamente. Estás diciendo que el utilizar una combinación de varios fármacos, de varias moléculas, puede reprogramar las células para que reparen y rejuvenezcan al cuerpo humano. O sea, las células cuando se van a través de su tiempo no funcionan de la misma manera cuando tienes 18 o 25 años que cuando tienes 60, 70 años fumando, tomando alcohol, viendo pornografía, muy estresado, sin amigos, de manera correcta, eficiente. Entonces, se puede cambiar la edad de la célula de los 70 años a los 25 años utilizando esta tecnología famosa de un japonés que se llama Yamanaka, que tiene cuatro compuestos y ustedes utilizan Genes. cuatro genes y Ujú. ustedes utilizan tres de ellos. Ujú. ¿Puedes darnos un poco más? Es correcto, o sea, la célula de alguien de 70 años puede recomportarse o rejuvenecer como si tuviera 25 años y entonces como se rejuvenece la célula también se rejuvenece el órgano y como se rejuvenece el órgano entonces también ya me voy a poder ver como si tuviese 25 años a los 70 años, mis arrugas, mi cara, me vería como de 25 años. Potencialmente sí. Yo Sí, te diría que eso probablemente lo vayamos a ver en las próximas décadas. seríamos Drácula. Pues por lo menos estaríamos más saludables más tiempo, ¿no? Y eso es lo importante, eso es lo más importante, estar saludables, en las que puedas hacer muchas cosas en tu vida, 2 carreras, ¿no? Cargar a tus bisnietos, ¿no? A correr maratones como los supercentenarios, ¿no? Cuando estas nuevas olimpiadas que han habido. Eh, entonces yo creo que vamos a ver una revolución en cómo vamos a regenerar las cosas que están mal en el cuerpo con la edad, ¿no? ¿Y nos podrías platicar de este estudio que se realizó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard por David Sinclair y Israel Pichardo Casas, en donde se utilizaron 6 moléculas, 6 factores para rejuvenecer? ¿En qué consiste esto? Pues mira, yo no estuve involucrado en este estudio en particular, pero estas 6 moléculas, de hecho, son 2 cócteles. Esto es varias mezclas de compuestos que pueden ver de su lado izquierdo en la pantalla.
incluye compuestos no voy a mencionar todos los nombres porque están codificados, O ¿no? sea, dice ahí Pero por ejemplo, valproic acid. ácido Ujú, valproico, de hecho es ujú, un medicamento que ya se daba para tratar epilepsia, por ejemplo, ¿no? ujú. Pero se sabe que tiene efectos a nivel de genoma. Otros como por ejemplo la forscolina, que es la última que está hacia abajo, Mm. es un compuesto que ayuda a regular una proteína que se llama proteína sinasa A y que ayuda a nivelar los niveles o sensa más bien niveles de algo que se llama AMP cíclico, que está asociado a los niveles energéticos de la célula. Entonces, como ves, varios de estos son compuestos que no se han comercializado, por ejemplo, los que están codificados en esos nombres, y de los cuales se está haciendo más investigación. Pero la idea de esto es que cada uno de ellos puede modular la función de proteínas específicas en el núcleo de la célula, que la van a hacer que tenga un programa de expresión como si fuera más joven. ¿Cuántos años más joven? ¿Qué porcentaje? O sea, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo entendemos? Pues O mira, sea, aquí están estas 6 moléculas. No sé si puedes decirlo. ¿Qué significa una molécula? O sea, 6 proteínas que se llaman CHIR 9921, E616452, NTTNPB, Y27632, Smoothen Agonist. Le dejamos a la gente para que lo entienda qué significa eso. Y ABT 86869. ¿Cómo? O sea, esto son moléculas, pero ¿cómo? estos, cuando te refieres a moléculas compuestos sencillos o pequeños, son moléculas que no son proteínas ni son carbohidratos, pero pueden ser derivados de productos que son eh, ¿Son sintéticos o son naturales? varios de ellos son sintéticos. Ok. La mayoría de ellos son sintéticos y de hecho ahí puedes ver las estructuras químicas que son complejas. Pero la idea es que son suficientemente pequeños para que tú los puedas dosificar, por ejemplo, en una inyección. Ahora, ¿cuánto funcionan efectivamente cada uno de ellos? Yo te puedo decir que depende de cada una de las células a la que se los pongas, en la concentración y tiempo en el que se los pongas, y eso es lo que sigue en investigación. Entonces, lo que encontraron en este artículo es que en una mezcla es muy específica, pueden hacer que células que están in vitro, células de la piel que están in vitro, que se fueron extraídas de ratones muy viejos, pueden revertir su edad. Se Eh, hizo en ratones y en humanos. Esto se hizo en células de ratón y en células de humano, ¿ok? Ujú, O sea, ujú. esto es en in vitro. Todavía no se ha probado esto a nivel clínico. Entonces la idea de estos compuestos es que dependiendo del cóctel y el tiempo de incubación, pueden retrasar la edad biológica de las células. ¿En dónde se publicó este artículo? Hay una ¿En dónde se... revista que se llama Aging, Es Envejecimiento. una de las 3 grandes del Es field. una revista, no es de las tres grandes, pero es una revista importante en el campo de envejecimiento. Y entonces esto es uno de los estudios pioneros porque está dejando ver cómo podemos utilizar estas moléculas sin necesidad de utilizar terapia génica Ujú. a largo plazo, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, ya quiero cerrar con que cómo implementar esto en la cultura de México. Dejar de Eh, comer carbohidratos y comida mexicana. Sí, o sea, si tú ves las imágenes que puse aquí, la comida que es más sabrosa es la comida que tiene más carbohidratos y lípidos. Y además que en México tenemos esta tendencia a comer en grupo, ¿no? Disfrutamos comer con la familia y los amigos. Y además que es una serie de comidas que son baratas, ¿no? Entonces, en particular en la Ciudad de México, todos vivimos con el estrés del tráfico, de llegar al trabajo rápidamente, y de ir a comer y que no nos tardemos demasiado, ¿no? De hecho, México tiene una de las culturas que más trabaja en el mundo, ¿no? Y lo que pongo en la imagen del lado derecho es el privilegiar las dietas que se llaman rurales o originarias. Y esto se refiere a utilizar los productos que tienen alto contenido en fibra y de los cuales muchos de ellos contienen compuestos como los que hemos visto anteriormente. Contienen polifenoles, contienen moléculas que pueden acelerar la forma en la que recambias tus mitocondrias, protegen al DNA
y son naturales, y yo creo que tenemos que repensar en cómo inclusive hacer, privilegiar esas dietas y esos menús originarios, y además buscar las maneras de que en México produzcamos estos compuestos de forma tal que los podamos aplicar a pesar de que tengamos este estilo de vida tan ah, eh, pues sí, o sea, inclinado hacia los carbohidratos y lípidos, ¿no? América Latina tiene un genotipo, un fenotipo que favorece la obesidad y la diabetes. Y México es uno de los países que tiene más diabetes tipo 2. ¿Cuáles son las medicinas o sea, que existen que pudiese ayudar a regular la diabetes? Mira, desde luego, la metformina, como habíamos mencionado, a pesar de que se aplica en pacientes que tienen diabetes, lo que se está tratando de probar, hay un estudio clínico que se está tratando de montar en Estados Unidos, cuyas siglas se llaman TAME, que en inglés se llama TAME, como domar. Ujú. Y De la Nir idea Barzilay. de Nir Barzilay, y la idea, y esto es en el Colegio de Medicina de Albert Einstein en Nueva York. Y lo que están tratando de probar es si nosotros empezamos a utilizar metformina en pacientes, sobre todo que tengan obesidad o que tengan síndrome metabólico, es decir, que están en el umbral de la diabetes, ¿no? Algo que te debo decir es que la metformina tiene efectos secundarios indeseables. Entre ellos es que provoca diarrea si no lo comes, si no lo tomas con alimentos. Pero lo otro es que en los adultos o atletas, en los adultos mayores atletas, en realidad puede disminuir el beneficio del ejercicio. Entonces no se puede dar a todo mundo. Ujú. Pero sí, con ayuda de tu médico, se pueden hacer esquemas que pudieran evitar que te dé diabetes. O sea, eso sí se puede hacer, ¿no? Yo te puedo decir que una forma de hacerlo es midiendo los niveles de tu glucosa con cierta regularidad, entre 3 a 6 meses, especialmente si tú tienes antecedentes familiares con diabetes. Midiéndolos, hay un sensor, que no se los enseñamos ahorita, pero aquí lo tiene, que te pegas aquí a tu tríceps y te va mandando como mini inyecciones. No sé si llaman inyecciones, son para medir tu glucosa en tiempo Ujú. real en tu teléfono celular. Entonces, cuando te comes unas papitas o te tomas sobre todo un jugo de naranja, tu glucosa y tu insulina Suben. sube y tú lo observas en tiempo real. Sí, esto es bien interesante porque estamos en una etapa en la que podemos utilizar dispositivos portátiles, que a diferencia de ir a tu laboratorio para sacarte la sangre y que te hagan ese estudio, ahora lo puedes ver en tiempo real. Entonces es una pequeña agujita que te pones en un sensor, que lo traes por 14 días y que te mide en tiempo real cómo va oscilando la sangre, en la sangre la glucosa, ¿no? Y esto es muy interesante porque te permite aprender los efectos de lo que tú comes. A mí me encantaría ver qué pasaría cuando nosotros nos echamos una gordita o un taco dorado o un taco de suadero, ¿no? Porque ahí podríamos efectivamente saber cómo nos está afectando, ¿no? Ujú, Es una forma de aprender a regular tu propio cuerpo. ujú. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Quédese para ver terapias celulares, células madre, inmunoterapia y rejuvenecimiento, si se podía llamar, por transfusión de plasma. Vamos. Gracias.